Bienvenidos a La Sombra del Miedo. Hoy te invitamos a sumergirte en una aterradora leyenda que se desarrolla en la oscura selva amazónica. La familia López, en busca de aventura, se encuentra con el enigmático Lago de las Estrellas, un lugar de belleza inquietante y oscuros secretos. ¿Podrán escapar de los espíritus que habitan en sus aguas? No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de terror que te helarán la sangre. Prepárate para un viaje escalofriante que no podrás olvidar. Era un caluroso verano del año 2023. La familia López, buscando una aventura lejos del bullicio de la ciudad, se adentró en el corazón de la selva amazónica. Carlos y María, junto a sus hijos, Lucas, de 12 años, y la pequeña Valentina, de 9, soñaban con paisajes exóticos y una conexión profunda con la naturaleza. Pero lo que empezó como una emocionante escapada familiar, pronto se transformaría en una experiencia de puro terror, una pesadilla de la que jamás lograrían despertar del todo. Su viaje los llevaría a un lugar envuelto en un misterio tan antiguo como la propia selva, un lugar del que algunos nunca regresan. Al llegar a un pequeño pueblo en los límites de la jungla, conocieron a Tomás, su guía. Era un hombre de unos 40 años, de piel curtida por el sol y una mirada que parecía contener secretos ancestrales. Tomás les habló de su destino, el Lago de las Estrellas. Les describió su belleza casi irreal, con aguas que brillaban bajo la luna como un firmamento líquido. Pero su voz se tornó grave al mencionar la oscura leyenda que lo rodeaba. Contó que el lago era un guardián, un juez implacable que castigaba a los visitantes con intenciones egoístas, a aquellos que solo buscaban explotar su belleza sin respetarla. Habló de turistas que, atraídos por el ego y la codicia, habían desaparecido sin dejar rastro, engullidos por las aguas luminosas. La advertencia flotó en el aire, densa y premonitoria. Pero la curiosidad, esa peligrosa llama humana, ya se había encendido en el corazón de la familia López. La caminata hacia el lago fue agobiante. La selva era un laberinto de verdes y sombras, con árboles monumentales que se alzaban como centinelas silenciosos, bloqueando la luz del sol. El aire era pesado, húmedo y cargado con los sonidos de miles de criaturas invisibles. A medida que se adentraban en la espesura, Lucas empezó a sentir una extraña inquietud. Juraba escuchar susurros llevados por el viento, palabras ininteligibles que parecían emanar de la propia vegetación, como si la selva intentara advertirles del peligro que se cernía sobre ellos. Valentina, la más pequeña, se aferraba a la mano de su madre, con los ojos muy abiertos. «Papá», preguntó con voz temblorosa, «¿no crees que deberíamos volver?» Pero Carlos, embriagado por la promesa de la aventura y el deseo de presenciar el legendario lago, desestimó sus miedos. «No te preocupes, cariño», dijo con una sonrisa forzada. «Ya casi llegamos. Será algo que nunca olvidaremos». No sabía cuán ciertas serían sus palabras. La insistencia de Carlos por continuar, a pesar de las señales, selló el destino de todos. Después de lo que parecieron horas interminables de marcha, un claro se abrió ante ellos, y finalmente lo vieron: el Lago de las Estrellas. La vista era hipnótica y al mismo tiempo profundamente perturbadora. La superficie del agua no reflejaba el cielo, sino que emitía su propia luz, un resplandor azulado y blanquecino, como si miles de estrellas estuvieran atrapadas bajo la superficie. Las luces danzaban lentamente, creando patrones hipnóticos que invitaban a acercarse. Pero mientras la familia se aproximaba a la orilla, paralizada por el espectáculo, una forma oscura comenzó a emerger de las profundidades. Lentamente, la mancha negra ascendió y se moldeó, adoptando una silueta vagamente humana. Era un espíritu, una aparición traslúcida y ondulante. Sus ojos eran dos pozos vacíos, que no reflejaban nada más que una profunda y eterna desesperación, el eco del sufrimiento de todas las almas que el lago había reclamado. El aire se heló al instante, y el silencio de la selva se volvió ensordecedor. El espíritu se irguió sobre las aguas, su figura temblando como un espejismo. Entonces habló. Su voz no era un sonido, sino una vibración que resonó directamente en sus mentes.
profunda y antigua. Este no es un lugar de belleza, les comunicó la entidad, sino un cementerio de almas vanidosas. Es un abismo de dolor para aquellos que vienen con el corazón impuro. La voz del espíritu les reveló la verdad del lago. Solo aquellos arrastrados por la avaricia o el egoísmo eran juzgados y condenados. Sus almas quedaban atrapadas para siempre en el fondo, convirtiéndose en parte de la luz engañosa que atraía a nuevas víctimas. En ese momento, Lucas, con el cuerpo paralizado por el terror, se dio cuenta de algo aún más espeluznante. No estaban solos. A su alrededor, justo en el límite de la visión periférica, podía distinguir otras sombras, figuras etéreas y semitransparentes, que vagaban por la orilla, espectros de personas que como ellos habían ignorado las advertencias y habían perdido su camino para siempre. El pánico se apoderó de la familia. Carlos, finalmente consciente del terrible error que había cometido, agarró a sus hijos y gritó: ¡corran! Tenemos que salir de aquí. Pero al darse la vuelta, descubrieron que la selva que antes los rodeaba ahora parecía un muro infranqueable de oscuridad. El lago reaccionó a su intento de huida. Sus aguas tranquilas comenzaron a agitarse con violencia, y las luces estelares, que antes danzaban con gracia, ahora parpadeaban con una furia rojiza, como ojos inyectados en sangre. Los susurros que Lucas había escuchado antes se transformaron en un coro de gritos desgarradores, las voces de las almas atrapadas, clamando desde el abismo. Tomás, el guía, que se había mantenido a distancia observando la escena con horror, comprendió la magnitud de su equivocación. Había subestimado el poder del lago y había llevado una familia inocente a las fauces de la condenación. Sabía que ya era demasiado tarde para simplemente huir. En medio del caos creciente, mientras el agua del lago comenzaba a trepar por la orilla como garras líquidas, Tomás tomó una decisión desesperada. Corrió hacia la orilla y se plantó frente al espíritu. «Déjalos en paz», gritó con una valentía nacida de la culpa. «Ellos no sabían. El error fue mío. Llévame a mí en su lugar». El espíritu detuvo su avance, sus ojos vacíos fijos en el guía. Tomás, con lágrimas corriendo por su rostro, le suplicó que liberara a la familia, ofreciendo su propia alma como pago por la transgresión. El lago se calmó de repente. Un silencio antinatural cayó sobre el lugar. El espíritu pareció considerar la oferta, y lentamente, una sonrisa macabra se dibujó en su rostro etéreo. Tomás dio un último vistazo a la familia López, un gesto de despedida y redención. Luego, las aguas del lago se abrieron y lo engulleron en un instante. Desapareció sin dejar rastro, mientras la sonrisa del espíritu se ensanchaba, satisfecha con su nuevo tributo. Aterrados y traumatizados, Carlos, María y sus hijos corrieron sin mirar atrás, abriéndose paso a través de la selva, ahora silenciosa. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas no pudieron más, hasta que finalmente salieron de la espesura y encontraron el camino de regreso a la civilización. Lograron escapar físicamente del lago de las estrellas, pero el horror de esa noche se quedó con ellos, grabado a fuego en sus almas. De vuelta en casa, la normalidad se sentía como una mentira. Cada noche, las pesadillas los transportaban de nuevo a esa orilla resplandeciente. Cada vez que miraban una masa de agua, ya fuera una piscina o el mar, recordaban las luces danzantes, la advertencia del espíritu y, sobre todo, el sacrificio de Tomás en el lago de las estrellas ya no era una leyenda lejana, sino una herida abierta en su memoria, un recordatorio constante de que hay lugares oscuros en el mundo que es mejor no explorar, y que la curiosidad a veces puede ser el camino más corto hacia una perdición eterna. La leyenda se había convertido en su propia historia, un eco de terror que los perseguiría por el resto de sus vidas. Y así concluye nuestra aterradora historia del Lago de las Estrellas. La familia López ha aprendido de la manera más difícil que algunos lugares están mejor dejados en el olvido, y que las leyendas a menudo esconden verdades inquietantes. Si este relato te ha dejado con escalofríos, no olvides dejarnos un comentario abajo contándonos
tu opinión. ¿Te atreverías a visitar el Lago de las Estrellas? Recuerda suscribirte a La Sombra del Miedo y activar la campanita para no perderte en ninguna de nuestras historias escalofriantes. Cada semana te traeremos más relatos que te mantendrán despierto por la noche. Gracias por acompañarnos en este viaje al terror. Hasta la próxima, valientes.